¿Qué dice la Biblia acerca del divorcio y un segundo matrimonio? En primer lugar, es importante entender bien cuál es la postura de Dios con respecto al divorcio, y las palabras de la Biblia en Malaquías 2:16 son bien claras. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. De acuerdo con las Sagradas Escrituras, el plan de Dios es que aquel matrimonio sea un compromiso para toda la vida. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Los que van a casarse deben entender la relevancia de esta decisión, que es para toda la vida, y deberían aprovechar bien el tiempo de noviazgo para conocerse y saber si son compatibles el uno con el otro. Normalmente los problemas que surgen en el noviazgo y no se resuelven, terminan en amplificarse en el matrimonio. Y los problemas que surgen en el matrimonio y no se tratan ni se resuelven, siguen saliendo de una forma recurrente y van minando la vida matrimonial, amenazando con romper la relación. Sin embargo, Dios conoce el corazón del hombre y comprende que el divorcio, aún entre cristianos, va a ocurrir, ya que un matrimonio involucra a dos seres humanos pecadores. Por eso, en el Antiguo Testamento Dios estableció algunas leyes a fin de proteger los derechos de los divorciados, especialmente de las mujeres. En el Nuevo Testamento Jesús señala que aquellas leyes fueron dadas a causa de la dureza de los corazones de la gente, pero no porque fuera el deseo de Dios. La controversia si el divorcio y una segunda boda son permitidos de acuerdo con la Biblia gira principalmente alrededor de las palabras de Jesús en Mateo 5:32 y 19:9. La frase, excepto en caso de infidelidad conyugal, es lo único en la Escritura que da el permiso de Dios para el divorcio. Muchos intérpretes entienden esta cláusula de excepción como refiriéndose a infidelidad conyugal durante el período de desposorio. En la costumbre judía, un hombre y una mujer se consideraban casados, aún mientras todavía estaban prometidos o comprometidos formalmente. La inmoralidad durante este período de desposorio debería entonces ser la única razón válida para un divorcio. Sin embargo, la palabra griega traducida como infidelidad conyugal es una palabra que puede significar cualquier forma de inmoralidad sexual o de otro tipo. Es decir, que lo que Jesús está diciendo es que el matrimonio queda disuelto en caso de infidelidad, tal como adulterio, prostitución, traición, engaño, abuso, malos tratos o incluso flirtear con otra persona. Por tanto, el caso de inmoralidad sexual, que es un caso de infidelidad flagrante, legitima el divorcio a la luz de la enseñanza de Jesús. Las relaciones sexuales como tales son una parte integral del vínculo marital y serán una sola carne. Al unirse físicamente con otra persona, se establece una nueva atadura, un nuevo vínculo con aquella persona y se rompe el vínculo con su cónyuge. Más aún, estas relaciones ilícitas tienen su impacto a nivel espiritual, constatándose cambios muy significativos en la persona que las practicó. En su comportamiento, se sienten observados, están más nerviosos, se vuelven muy mentirosos tratando de justificar todo lo que hacen, tienen cambios bruscos en su estado de ánimo, les viene una ceguera enorme que les impide ver la realidad y apreciar los consejos de los familiares y amigos que le aman. Todo esto se produce porque al unirse físicamente con otra persona, se abre una puerta a nivel espiritual al enemigo. Algunos lo explican empíricamente al haber enfrentado este problema en muchas ocasiones, indicando que en realidad lo que tiene lugar es una transferencia de demonios. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio constituyen una razón lícita para el divorcio. Como puede verse en este mismo pasaje del Evangelio de Mateo, Jesús también tiene en mente el segundo matrimonio. La frase,
y se casa con otra, indica que el divorcio y una segunda boda sería algo permitido en caso de cumplirse la cláusula de excepción o ruptura del pacto matrimonial por causa de infidelidad. Es importante notar que solamente a la parte inocente se le permite volver a casar. Aunque esto no está indicado en el texto bíblico, la concesión del segundo matrimonio después de un divorcio es la misericordia de Dios para aquel contra el que ha cometido pecado, no para el que ha cometido inmoralidad sexual. Puede haber instancias donde la parte culpable se le permita volver a casar, pero el texto bíblico no hace alusión a ello. Algunos entienden 1 Corintios 7:15 como otra cláusula de excepción que permite el segundo matrimonio si un cónyuge incrédulo se divorcia de un creyente. Sin embargo, el contexto no menciona en este caso una segunda boda, sino que solamente dice que un creyente no está limitado a continuar un matrimonio si un cónyuge no creyente quiere abandonarlo. Otros van más allá y entienden que el abuso sexual al cónyuge o incluso a un hijo son razones válidas para el divorcio, aunque no están escritas como tal en la Biblia. Hay muchas cosas que sabemos que Dios condena y cuál es su postura al respecto, aun cuando no aparezcan escritas en la Biblia, pues debemos hacer uso de una correcta hermenéutica aplicando siempre el criterio de que esté en armonía con la enseñanza de la Biblia. En todo caso, Dios es un Dios de misericordia y perdón, y la persona agraviada debe tomar su decisión y ver si está dispuesta a perdonar, rehaciendo su vida con su cónyuge aún a pesar de lo ocurrido. La infidelidad marital le da la luz verde para el divorcio, pero usted puede decidir perdonar. Aun cuando se haya cometido adulterio, una pareja puede por medio de la gracia de Dios aprender a perdonar y comenzar a reconstruir su matrimonio. Dios nos ha perdonado mucho más. Con seguridad podemos seguir su ejemplo y aún perdonar el pecado de adulterio. Sin embargo, lamentablemente en muchas ocasiones, el cónyuge que cayó en adulterio no da muestras de arrepentimiento, sino que persiste en justificarse, en su engaño y continúa en inmoralidad sexual. Posiblemente ahí es donde Mateo 19:9 puede ser aplicado. Un segundo matrimonio después de un divorcio puede ser una opción en algunas circunstancias, pero eso no significa que esta es la única opción. Después de un divorcio, algunos se precipitan a pensar en un segundo matrimonio. Esto no es sabio. ¿Para qué salir de una atadura para entrar a otra peor? Lo correcto es buscar la voluntad de Dios, ayunando y orando, clamando a Dios que Él le hable y le dé una respuesta clara como la luz del mediodía. Debemos entender que hay personas que no están preparadas para vivir solas. Otras, por el contrario, tienen el carácter y la fortaleza para sacar su familia adelante por sí solas. Es doloroso que el índice de divorcios entre los que profesan ser cristianos sea casi tan alto como el de los incrédulos, pero esa es la realidad. La Biblia deja meridianamente claro que Dios odia el divorcio. Y esa reconciliación y perdón deberían ser las marcas de la vida de un creyente. Sin embargo, Dios reconoce que el divorcio va a darse aún entre sus hijos. Un creyente divorciado o vuelto a casar no debería sentirse menos amado por Dios, aun si su divorcio o segundo matrimonio no estuviera cubierto bajo la posible cláusula de excepción de Mateo 19:9. Con frecuencia, Dios usa aún la desobediencia pecaminosa de los cristianos para llevar a cabo gran cantidad de cosas buenas.